Ahora voy a comenzar a grabar. Yo aquí tengo varios puntos y una línea segmentada acá. Y esta pregunta está derechamente relacionada con los conceptos de simetría que estábamos viendo antes. Entonces, aquí voy a poner una nota acá. Tenemos la línea segmentada acá que tiene coordenada x igual a 3. O sea, todos los puntos que forman esta línea tienen coordenada x igual a 3 y la coordenada y va variando. Por eso se mueve hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos el punto O. Acá viene este punto O en celeste. Mi pregunta es, ¿qué punto es simétrico al punto O con respecto a la línea x igual 3? Bien, entonces tenemos este punto O de acá y tenemos esta línea que es x igual a 3 y mi pregunta es ¿cuál punto, qué punto, entre comillas, hace entre paréntesis A, B, C o D, es simétrico al punto O con respecto a la línea x igual 3? Bien, intenten por favor responder esa pregunta. La pregunta que anoté acá. Recuerden que el punto O es el que está celeste acá y los puntos A, B, C y D son estos que están acá. Aquí está el punto A, ahí está el punto B, ahí está el punto C y aquí atrás está el punto D. Entonces, ¿cuál de esos cuatro puntos es el simétrico al punto O con respecto a la línea x igual 3, la que está aquí segmentada? Dejen su respuesta entonces en el chat, yo les doy unos minutos para que lo piensen y luego entonces revisamos sus preguntas, o sea, sus respuestas. Por mientras aquí me dicen, profe, ¿tiene temario para la prueba del 27? Sí, está anotado en el documento, cuando vayamos al documento se lo voy a mostrar, al documento de Overleaf, que es donde vamos dejando nuestros apuntes. Bien, ya aquí tengo varias respuestas, algunas correctas, otras incorrectas. Esta parte de la materia es bien entretenida porque se puede estudiar, entre comillas, de dos maneras. Una que tiene más que ver con aritmética, o sea, más numérica, y otra que es más visual. Así que hay para todos los gustos. Ya, muy bien, muy bien. Eso, recuerden responder la pregunta. ¿Cuál de los cuatro puntos, A, B, C o D, es simétrico al punto O, al punto celeste, con respecto a la línea x igual 3 que está acá? Punto O celeste, con respecto a la línea x igual 3, línea segmentada. Puse la cuadrícula en caso de que eso les facilite un poco las cosas. Ya, me imagino que no vamos a tener más respuestas, así que vamos a hacer la revisión. Efectivamente, como la mayoría lo indica, algunas personas se corrigieron, el C es el simétrico a O con respecto a la línea. ¿Por qué? Bueno, voy a dejar que alguien que respondió nos diga por qué. Bien. Isaac Ackerman, tú respondiste C. ¿Por qué dices que el punto C es simétrico al punto O? Puedes hablar activando tu micrófono. O sea, porque se separa, la línea que separa tiene la misma cantidad de espacios para O como para C. Ya, excelente, súper. Esa es una muy buena manera de ver justamente el concepto de simetría. Simetría axial en este caso, que es simetría con respecto a una línea, o sea, de un espejo. Si ustedes cuentan la distancia de O a esta línea, son dos espacios, dos cuadrados, y el único punto que cumplía con eso, pero para el otro lado, porque recuerden que esto es un reflejo, es el punto C, que son dos para allá. Bien, todos los otros puntos eran un distractor de alguna manera u otra. Bien.
Y efectivamente pueden ser simétricos, pero con respecto a otra línea. Por ejemplo, P es simétrico a O, pero no con respecto a esta línea, sino con respecto a esa línea de acá. D es simétrico con respecto a O con respecto a la línea X igual 0, y A es simétrico a O con respecto a la línea Y igual 2,5. Bien, así que en este caso, la respuesta es el punto C, el punto negro. Bien, ¿por qué les pregunto esto? Porque el concepto de simetría es el último que vamos a ver y el que vamos a usar para analizar una función cuadrática. Bien, entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos en que tenemos esta función cuadrática, que la voy a graficar en un momento. Acá, bien, y yo aquí solamente dibujé la mitad de una función cuadrática. Dije solamente esa mitad. Y fíjense que el punto O forma parte de la función cuadrática. Entonces supongan ustedes que por algún motivo ustedes solamente tienen los valores de ese punto, y saben que este es el vértice. Entonces la función cuadrática, o la gráfica de la función cuadrática, la parábola, es simétrica, perdón, con respecto a esta línea. Y esto no es solamente algo de esta función cuadrática y este gráfico, sino que todas las funciones cuadráticas son simétricas con respecto a una línea, y esa línea es justamente la que la parte en dos, es la línea que pasa por el vértice de la parábola. Bien, y si de hecho yo quito esta condición, se fijan que, ahora vamos a sacar los otros puntos, ese lo vamos a dejar, ese se va, ese se va y ese se va. Nuestra función cuadrática que pasa por el punto O también pasa por el punto C, que es simétrico, y justamente esta línea es la línea de simetría de la parábola. Entonces, por ejemplo, si es que supiéramos, y de hecho lo vamos a ver en un momento, o si no mañana cómo se calcula, este punto acá pasa por perdón, este punto que es el intercepto con el eje X, es el punto con eje Y, perdón, es el punto de coordenadas 0 y 8 tercios, que está acá. Que esto lo pasa a decimal, pero no hay ningún problema. Entonces me gustaría que ustedes se aventuraran, y si supieran que esta línea, que es X igual 3, es el eje de simetría, me dijeran cuál es el punto simétrico a este punto, que es parte de la parábola, con respecto a la línea de simetría. Entonces voy a anotar nuevamente esa pregunta acá. Si el punto 0, 8 tercios, es parte de la parábola, que tiene eje de simetría X igual 3, ¿cuál es el punto simétrico? Nuevamente, les voy a dejar unos minutos para que ustedes lo piensen. Recuerden que tienen que analizar el gráfico y usar el concepto que les dijo su compañero Isaac recién, que es del valor, la distancia, perdón, del punto a la línea, del punto original a la línea, tiene que ser la misma distancia del punto reflejado a la línea. Con eso entonces ustedes van a poder saber cuál es el punto simétrico. Bien, bien, bien. Aquí me están llegando algunas respuestas. Súper.
Bien, la respuesta a esto vamos a verlo de varias maneras. La primera lo primero que vamos a hacer es hacer un deslizador. O sea, vamos a anotar acá, vamos a poner acá un valor entre 0 y 10 y lo vamos a ir moviendo y vamos a ver en qué punto llegamos justamente a la parábola. Recuerden que tiene que ser parte de la parábola. Entonces nos vamos a ir aumentando esto, aumentando. Fíjense que cuando A vale 3, estamos justamente encima de la recta, porque esa es la coordenada X del punto, y esa también es la coordenada X de la recta, y está ahí. Entonces nos seguimos moviendo. Ah, y fíjense, para moverse de acá a acá, avanzamos 3 espacios hacia la derecha, o sea, este punto tiene coordenadas 3,8. Y, perdón, 3,8 tercios, que es el valor que está acá. Está en decimal, pero ustedes se imaginan que es el mismo valor 8 tercios como fracción. Y ahora nos seguimos moviendo hacia acá, y cuando llegamos a la parábola, nos damos cuenta que el punto simétrico tiene coordenada x igual 6, porque nos tuvimos que mover 3 espacios para llegar del punto a la recta, y después desde la recta en adelante tenemos que movernos 3 espacios más, o sea, el simétrico va a ser 6,8. Entonces aquí vamos a poner respuesta 6,8 tercios. Dado que la separación entre los dos puntos tiene que ser el doble de la separación entre el punto y la recta. ¿Cómo es que vamos a usar todo esto que hemos aprendido en la construcción de la parábola? Vamos a poder reflejar algunos de los puntos, como por ejemplo, y el más importante, perdón, que vamos a usar es el de el término libre, donde la parábola intersecta el eje Y, para poder hacer un dibujo un poco más ordenadito de nuestra parábola, cosa que podamos ordenarla de esta manera. Entonces, antes de ir a nuestros apuntes, vamos a ver qué es lo que nos dice el libro con respecto a estos conceptos. Y esto está en el libro, en la página 127, y luego un poquito más adelante en la página... Perdón. Lo tenía por acá. Sí, está acá, simetría, ya. Sí. Perdón, me perdí un momento. Sí, eso entre la prueba. Sí. Geometría, parábola, ya. Aquí está explicado, pero no con mucho detalle, Acá está. Ya. Estaba ahí mismo, perdón. Me enredé solo, mil disculpas. Entonces, vamos a pedirle a Isaac, quien habló recién, que escoja por favor a alguien del curso, para que nos lea esta parte de acá. Puedo decir un número también, ¿cierto? Sí, sin problema. Yo di un número que vaya del 1 al 30 y yo cuento. 23. Ya, 23. Gracias. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Ya, super. María Jesús. Hola María Jesús, ¿nos puedes por favor leer ese párrafo que estoy mostrando ahí? O sea, todos esos puntos. Se dice que una función es cuadrática cuando se puede escribir de la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c con a, b, c
perteneciente a los números racionales y A distinto de cero. Ya, súper, gracias. Una sola acotación, esa R es de números reales. Reales, perdón. Se puede distinguir el término cuadrático AX al cuadrado, el término lineal BX y el término independiente C. Ya, súper, muchas gracias. Un momento. Entonces esto es un recordatorio de una de las primeras cosas que vimos de funciones cuadráticas que tenía que ver justamente con cómo se define la función y cuáles son sus términos. Súper, perdón por interrumpirte, continúa María Jesús. La gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola, curva simétrica que se observa en la figura. Una parábola se dice cóncava hacia arriba si la curva se abre hacia arriba y cóncava hacia abajo si se abre hacia abajo. Ya, súper. Gracias. Voy a interrumpir acá nuevamente. Perdón. Parábolas entonces es el nombre de la forma de esta gráfica. Es una curva simétrica porque como vimos recién y como ustedes deben haber llamado la atención previamente, tiene dos mitades que una es el reflejo de la otra. Bien. Y la concavidad hace referencia hacia donde se abre la parábola y le hemos llamado parábolas felices o tristes. Son felices si son cóncavas hacia arriba, por ejemplo, el primer tipo acá, o tristes, perdón, si son cóncavas hacia abajo, como por ejemplo el segundo caso acá. Y eso depende de, recuerden cuál es el signo de A. Si el signo de A es positivo, la parábola es feliz, o sea, cóncava hacia arriba, y si es negativo, es cóncava hacia abajo, o triste. Cóncava hacia abajo también se llama convexa. Bien. Excelente. ¿Puedes terminar el último párrafo, por favor? El último punto, perdón. Yeah. Toda parábola posee un punto máximo o mínimo llamado vértice, por donde pasa el eje de simetría de la parábola. Este punto será máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo y mínimo cuando es cóncava hacia arriba. Súper, muchas gracias. Entonces, el vértice, de hecho la coordenada X del vértice, que eso lo vamos a anotar en un momentito en nuestros apuntes, define cuál es el eje de simetría de la parábola. Bien, ese punto es parte del eje de simetría, entonces la coordenada X, ese punto nos va a dar justamente el eje de simetría, que es alrededor del cual podemos reflejar la parábola y nos va a quedar igualita para un lado o para el otro. Bien, eso es lo último que vamos a ver y lo último que entra en la evaluación del jueves, que como les dije en un momento está el temario de los apuntes y lo vamos a ver en un momento. Y aquí había una parte extra más, pero eso lo voy a leer yo. Dice, los puntos en que la gráfica de una función cuadrática interseca en el eje X se asocian a las soluciones de la ecuación cuadrática asociada y se cumple lo siguiente. Si la parábola interseca en dos puntos del eje X, la ecuación tiene dos soluciones en los números reales. Si interseca solamente en un punto, la ecuación tiene una solución, la solución única, y si no la interseca, la ecuación no tiene solución en los números reales, que son los tres casos justamente que habíamos visto previamente. ¿Qué significa que no tenga solución en los números reales? O a veces se dice que no tiene solución, que tiene algunas soluciones que son complejas o imaginarias. Esos son unos números bien interesantes que ustedes van a ver en tercero medio. Bien. Entonces, ahora vamos a ir a, antes de continuar con esto y volver a nuestros apuntes, podemos calcular cuál es el valor de el vértice de esta función cuadrática. Y si ustedes calculan las coordenadas del vértice, van a llegar a que tiene coordenadas 3 menos un tercio. Que está ahí. Bien, entonces ese es el valor del vértice. Yo aquí lo hice obviamente a la rápida, pero ya lo vamos a hacer con un ejemplo un poco más en detalle. Y si se fijan, la coordenada X del vértice es justamente la coordenada X de la línea que sirve como eje de simetría de la parábola. Entonces ahora vamos a consolidar todo esto en nuestros apuntes y mañana vamos a hacer hartos ejercicios. ¿Cuáles son los otros contenidos que entran? Ustedes los pueden encontrar en la página 70, que son los que están ahí. Y les voy a dejar un momento ahí para que los copien, les tomen una foto, como prefieran. Entonces aquí voy a anotar algunas cositas más. Ya.
Bien, después se lo comparten, de todas maneras los voy a mandar por el chat. Ya, pucha. El copiar-pegar rompió todos los acentos, pero ustedes lo entienden. Ya. Entonces, tal como dice el libro, aquí lo estoy parafraseando un poco, o sea, expresándolo con otras palabras, el vértice de una función cuadrática es parte del eje de simetría de la gráfica de una función. Esto es equivalente a decir que una función cuadrática, la gráfica de una función cuadrática, la gráfica de una función cuadrática ax al cuadrado más bx más c tiene como eje de simetría la recta x igual a h con h igual menos b partido en 2a. Esto es cierto para cualquier función cuadrática tenga soluciones o no. Bien, dado que cualquier función cuadrática, independiente de si tiene soluciones en los números reales o no, va a tener un vértice, tiene que tener necesariamente un eje de simetría. Bien, y ese eje de simetría va a tener como ecuación esa recta x igual a h. Recuerden que h es la coordenada x del vértice que encontramos y por lo tanto tiene esa fórmula acá. Y esto es cierto entonces para cualquier función cuadrática. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bien, y me voy a robar algunas funciones cuadráticas de las que tenemos más arriba. ¿Cuál tenemos esta acá? La función está acá. Tiene como vértice el punto este de acá. Ya, entonces esta función, que está un poco más arriba, la pueden encontrar en la materia del día 18 de agosto. Tiene como vértice este punto de acá. Por lo tanto, su eje de simetría es la línea x es igual a menos 9 décimos. Este eje de simetría siempre va a ser una línea vertical. Eso lo vamos a anotar acá arriba. Note que el eje de simetría es una línea vertical. O sea, va de arriba hacia abajo, hacia los lados. Bien, si no, no tendría sentido porque no sería una parábola que esté orientada con respecto al eje Y, sino que sería una parábola acostada, entre comillas. Vamos a corroborar que esto efectivamente sea cierto. Vamos a ocultar todas estas otras cosas. Aquí, esto de aquí.
Aquí está aquí, y nos faltan entonces estos puntos de acá. Voy a ocultarle la etiqueta a estos. Entonces, nuestra función era 5x al cuadrado más 9x menos 2, que es esta de acá, y si x es igual a menos 9 décimos, que es esta de acá, digamos que justamente esa es la línea que parte a la parábola en dos partes iguales. Bien, entonces podemos encontrar otra función, por ejemplo, María Jesús, tú que participaste recién, podrías elegir a alguien más del curso para que nos diga una función cuadrática y encontremos por eso eje simetría. Le doy un número nomás y Si es que te acomoda, sí. el 25. Ya, súper. Entonces, la persona número 25 de la lista en este momento, que es Matías Nova. Matías Nova, entonces, si es que por favor puedes darnos una función cuadrática, si es que la quieres inventar, si es que la quieres sacar del libro, si es que la quieres buscar del cuaderno, como prefieras. Y nos la puedes dar por micrófono o si prefieres por el chat. Al tiro, ya. Bien. Al menos 10 señales de vida, súper. Veamos, dice menos x al cuadrado más 4x menos 3, ¿está bien? No, excelente, súper bien Matías. Entonces, muchas gracias. Esta función va a ser menos x al cuadrado más 4x menos 3. Tiene como eje de simetría la, perdón, tengo eje, sí, la recta con fórmula. Vamos a poner aquí entonces una x igual h, y recuerden que h va a ser menos b partido en 2a. Entonces en este caso tenemos que identificar cuál es b y cuál es a. En este caso b es 4, así que nuestra fracción va a ser menos 4 dividido en 2 veces a, y en este caso a es menos 1, que aquí tenemos menos x al cuadrado. Así que va a ser por esto dividido en 2 por menos 1. Entonces eso va a ser igual a menos 4 dividido en menos 2. Perdón, esto va a quedar horrible un momento. Ahí sí. Y eso es igual a 2. Bien, porque tenemos un negativo arriba y un negativo abajo. Y el resultado va a ser positivo.
Entonces, x igual a 2. Con fórmula x igual a 2. Ya que entonces, vamos a reordenar esto acá. Fíjense que para esta parte, si les preguntan solamente eso, no necesitan calcular cuál es el valor del vértice completo, solamente les basta calcular el valor de la primera coordenada, de la h. Bien, y nuevamente lo vamos a confirmar. Nuestra función va a ser menos x al cuadrado más 4x menos 3, que está acá, y nos quedó que el vértice, o sea, que el eje de simetría era x igual a 2. Bien, súper. ¿Cómo vamos a aplicar esto entonces en algunas gráficas? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este de acá, si es que ustedes quisieran dibujar la parábola, y esto lo voy a explicar con más detalle mañana, ahora les voy a dar solamente la introducción, ustedes podrían encontrar algunos puntos importantes, como es el punto que está acá, la primera solución, la segunda solución, que es esa de acá. Entonces, supongamos que ustedes también encuentran el vértice, que tiene esas coordenadas, y ustedes también encuentran el punto libre, o sea, el término libre, que tiene esas coordenadas de acá. Entonces tienen esos 3 puntos para dibujar la parábola, y ustedes hacen el dibujito súper bien por estos 3 puntos, pero para el lado de acá se van a cualquier lado. Entonces el eje de simetría lo que les permite es decir, dado que esa línea verde, voy a ocultar las otras líneas de la cuadrícula, dado que esa línea verde es mi eje de simetría, yo sé que, por ejemplo, este punto de acá tienen simétrico del otro lado del punto de simetría en este valor. Y así ustedes pueden completar de manera un poco más elegante, un poco más bonito y un poco más ordenado el gráfico de su parábola. Bien, ¿cómo podemos encontrar este punto? Ustedes lo pueden encontrar al ojo si es que dibujan el eje de simetría, si es que lo hacen en su cuaderno cuadriculado o en papel cuadriculado, mejor aún. Pero para encontrarlo matemáticamente vamos a necesitar una fórmula que ya les voy a comentar cuál es, y que nos va a servir no solamente para este punto, sino que para cualquier otro punto. ¿Ok? Por ejemplo, un punto que esté más o menos por aquí, también lo vamos a poder reflejar, y eso va a tener una fórmula matemática general que yo se las voy a dar, pero no se las voy a evaluar el día jueves, solamente para que ustedes la tengan dentro de su kit de herramientas matemáticas en caso de que la quieran usar para algún problema. Bien, eso, jóvenes, nos vamos a ver mañana entonces, donde vamos a profundizar un poquito más en eso y vamos a hacer varios ejercicios para que queden súper bien con su preparación para la evaluación que vamos a desarrollar el día jueves, quizá también el día viernes. Que estén muy bien, nos vemos, aprovechen su tarde.